Bueno, muy bien. Reiniciamos las actividades, muchachos. Entonces, hoy vamos a empezar con consolidación pulmonar. El doctor Álvaro, entonces, hoy nos va a hablar sobre este tema en ecografía. Ha hecho un ejercicio como tratando de englobar un poco lo que tiene que ver de cómo identificar, después de hablar un poco un panorama, repasar, porque eso ya lo hemos visto, cómo se hace el ejercicio de la ecografía pulmonar y cómo identificar desde la ecografía si un paciente tiene neumonía o no, porque van a observar en la charla que hay varios hallazgos por ecografía que nos pueden sugerir que el paciente tenga o no, uno, consolidación y dos, si esa consolidación es o no neumonía. Y eso es muy importante porque lo van a notar, se van a poder equivocar fácilmente si no le ponen un contexto clínico a este hallazgo. Entonces, ese es como el reto más grande con este tema de pulmón. Es bien interesante, pero es muy susceptible de no equivocarse fácilmente. Entonces, pues bueno, sin más preámbulos, démosle paso al doctor Álvaro para que nos ilustre sobre este tema tan chévere. Bueno, ánimo Álvaro, muchas gracias. Listo, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, bien. Listo, perfecto. Entonces, para los que no me conocen, mi nombre es Álvaro Rosas Insuasti, residente de Medicina de Urgencias de segundo semestre. El tema que vamos a tener hoy en la gran sesión es evaluación de consolidación pulmonar por ecografía, como lo mencionó el doc. El contenido para esta sesión es introducción, paso a paso de ecografía pulmonar, los signos de consolidación, la evidencia que tenemos hasta lo actual y los mensajes para llevar a caso. De esa forma de introducción, sabemos que la ecografía pulmonar nos es de útil en la evaluación de la consolidación pulmonar, pero no solamente para la consolidación pulmonar, sino también para abscesos en neumonía necrotizante y consolidación asociados a tumores. La consolidación pulmonar como tal es una situación que es muy comúnmente vista en los pacientes con ventilación mecánica en los servicios de urgencias y más que todo en la UCI. El ultrasonido en el punto de atención POCUS, a medida que ha pasado el tiempo, se reconoce cada vez más como la opción de una imagen superior en el entorno de emergencias y cuidados críticos. Y lo que buscamos, o lo que más bien no buscamos, sino lo que la evidencia nos ha demostrado, es que la ecografía pulmonar puede ser superior a la radiografía de tórax para el diagnóstico de neumonía asociado al ventilador y en todo otro contexto clínico. Inclusive es casi similar a la tomografía, que les voy a demostrar a medida que va avanzando la sesión. Entonces, en este estudio prospectivo y multicéntrico sobre la precisión de la ecografía pulmonar para el diagnóstico y seguimiento de la neumonía, se ha demostrado que la ecografía tiene una sensibilidad del 93.4% y una especificidad del 97.7% para neumonía. Este otro estudio, a forma de introducción, que es una revisión sistemática sobre la precisión diagnóstica del ultrasonido para el diagnóstico de neumonía versus otras imágenes radiológicas. Se ha demostrado que la sensibilidad y la especificidad combinadas para el diagnóstico de neumonía por ecografía fue de 0.85 y 0.93 respectivamente. Podemos ver en esta imagen cómo las características o los hallazgos que podemos encontrar en una radiografía de tórax, en este caso una neumonía anterior del lóbulo superior derecho, se pueden correlacionar con hallazgos ecográficos. Entonces, que ya los vamos a caracterizar a medida que va avanzando la charla. Pero no solamente los hallazgos que podemos encontrar en una radiografía, sino también los hallazgos que podemos encontrar en las tomografías se pueden ver evidenciados en las ecografías. Y no solamente las patologías que nos dan en el parénquima pulmonar, sino algunas patologías que están presentes en la pleura, se pueden también estudiar y se pueden evaluar en la ecografía. Este es un caso en el cual se pueden ver en las escalas de grises todos los hallazgos que se pueden asociar a la consolidación. Y asociado a cuando se ejecuta el Power Doppler, también podemos tener otros hallazgos que nos van a ayudar a determinar patologías del parénquima, en este caso de la pleura. Ha surgido preocupaciones, pues ya dándole otro paso a la sesión, ha surgido preocupaciones sobre la definición y las habilidades básicas y avanzadas que tienen el personal de salud en las unidades de urgencias y en las unidades de cuidados críticos, y más que todo, pues los residentes de urgencias, los residentes de cuidado crítico y el personal pues que trabaja en esto. Entonces se ha hecho una escala de qué tan experimentado o qué nivel tiene de entrenamiento del personal. Entonces, un nivel básico
cuando simplemente hace una identificación de las líneas A y líneas B y las consolidaciones. El nivel intermedio, cuando hay una interpretación del movimiento pleural, que ya lo hemos visto en sesiones anteriores, y habilidades adicionales como cuantificación de derrame pleural. Un nivel avanzado, cuando ya se hace una ecografía pulmonar cuantitativa y que además sirve como herramienta de seguimiento. Y un nivel experto, cuando ya hay un análisis ecográfico cualitativo, cuantitativo, de los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria aguda y que además utilizamos la ecografía para realizar procedimientos a nivel pulmonar. Entonces, la idea de nuestras sesiones, la idea de las charlas es poder tener estos niveles claros y saber en qué nivel nos encontramos. Respecto a la técnica de la ecografía, dándole pues como algo, recordemos a lo que hemos visto anteriormente, normalmente se utiliza un transductor microconvexo en el rango de 5 MHz. También se pueden utilizar transductores cardíacos lineales de 2.5, 5 y 10 MHz, dependiendo si lo que queremos ver son estructuras profundas o estructuras superficiales. La profundidad de campo es entre 16 y 18 y el indicador del transductor debe apuntar hacia arriba y luego hacia la derecha, lo que permite una mejor penetración del ultrasonido entre las costillas. Hay 4 ventanas diferentes en cada hemitórax, entonces que van a estar divididas por las líneas a mención en la imagen, donde lo ideal es hacerlo en hemitórax derecho, en hemitórax izquierdo, en la región posterior. La ecografía pulmonar completa implica examinar cada una de estas regiones con el fin de que no se nos pase pues ningún hallazgo. La ilustración muestra las orientaciones básicas de la sonda longitudinal y de la zona transversa antes y después de lo que se tiene que tomar tanto en el hemitórax izquierdo como en el hemitórax derecho. ¿Cuál es el patrón normal que vamos a encontrar en la ecografía? Entonces, como recordemos, las ondas ultrasónicas no se conducen a través de los tejidos llenos de aire. Por lo tanto, en el examen ecográfico de pulmón normal no se muestra el parénquima pulmonar más allá de la pleura. Podemos ver en esta imagen número 1, entre las dos costillas, aproximadamente 0.5 centímetros por debajo de la línea costal, la línea pleural, que se ve como una línea deslizante hiperecoica, que se mueve hacia adelante y hacia atrás cuando el paciente hace su ventilación. Podemos ver el signo de murciélago en relación con la impedancia de las costillas. La vista en modo M, que muestra un patrón lineal del tejido intercostal relativamente inmóvil por encima de la línea pleural, y un patrón más granular por debajo de esto, que se denomina pues el signo de la orilla y del mar, lo que confirma que el paciente tenga deslizamiento pulmonar, pues que se presenta pues según el tipo de ecografía. En la figura 3, en una proyección en modo B, se pueden ver las líneas horizontales inmóviles irregularmente espaciadas por debajo de la línea pleural, que van a manejar unas distancias muy similares. Este patrón nos recuerda más fácilmente como las líneas A, que ya las hemos visto previamente. Y las líneas B, que son unas líneas hiperecoicas, verticales, brillantes, que son bien definidas, que se originan en la línea pleural y se extienden hasta el borde de la pantalla. Estas líneas, cuando son más de 3 líneas, se pueden considerar patológicas. Aquí podemos ver cómo en la física de los pulmones, las ondas de ultrasonido reflejadas en la línea pleural, creando artefactos de reverberación, como son las líneas A. En las líneas B podemos ver pues el líquido, que es lo que nos va a demostrar la presencia de las líneas B, y en la consolidación hacer de cuenta de que es como una capsulita donde está llena de agua y la ecografía penetra directamente sobre la consolidación, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, dándole como una evolución a la evidencia, arrancamos en 1992, donde lo que buscan en esta publicación es determinar como las características por lo que nos identifica las consolidaciones. Entonces, un pulmón consolidado, ¿cómo se va a ver? Se va a ver una área isoecoica o hipoecoica de forma triangular que se mueve con la respiración. Un broncograma fluido que va a ser una ramificación tubular hiperecoica con una luz en el interior anecoica y mucho cuidado sin flujo sanguíneo. Broncograma aéreo, una bifurcación hiperecoica que surge del ilio, y microsabscesos, una imagen quística hipoecoica o anecoica irregular. Estas son imágenes del estudio, obviamente, pues por la época de un poquito de calidad, pues bajita respecto a ahora, pero pues en esa época sí era de mala calidad. Entonces, donde podemos ver que los procesos neumónicos en la língula se evidencia una bifurcación hiperecoica y unas líneas
que hacen referencia al broncograma aéreo. En la imagen A tenemos una consolidación de forma triangular irregular cerca de la región iliar en el parénquima pulmonar consolidado. Además, se pueden ver unas líneas A y unas líneas B. Esto es importante tenerlo en cuenta porque a la línea A le colocamos o le ejecutamos ecografía Doppler, en lo cual me va a mostrar flujo en su interior, lo que indica que esta estructura hace referencia a un tubo, a una región tubular, o sea, esta región tubular hace referencia cuando tiene flujo a un vaso pulmonar, mientras que en la imagen B se le coloca, se ejecuta Doppler y la estructura no nos va a mostrar flujo en su interior, lo que indica que estamos hablando de una estructura tubular en un broncograma. Esta otra imagen donde la radiografía tiene esta consolidación y podemos ver una lesión con una cavidad hipoecoica redonda dentro del parénquima pulmonar, haciendo referencia a los hallazgos en la radiografía. Igualmente acá tenemos un derrame pleural, una imagen que nos muestra una consolidación en hallazgo con la imagen que vemos en la radiografía de tórax. La conclusión o los resultados que tenemos aquí es que el broncograma aéreo va a estar presente en la ecografía, o sea, mucho más que en la radiografía de tórax, el broncograma fluido presente en ecografía, ausente en radiografía, y el derrame pleural presente en ecografía más que en radiografía, mostrando desde esa época que la ecografía tiene muchos mejores hallazgos que la radiografía. Entonces, la ecografía de tórax es una herramienta muy útil en la evaluación de la consolidación pulmonar y me va a determinar las etiologías más complejas, como lo es el derrame mínimo, la neumonía necrotizante o tumores con neumonitis obstructiva, a diferencia de la radiografía. En 2007, lo que buscaron era que la capacidad de la ecografía en el diagnóstico de la neumonía en urgencias. Entonces, este era el objetivo del estudio, este es el diseño del estudio. Utilizaron transductores de 3.5 a 5 MHz, obtuvieron las imágenes que les muestro aquí, que son los patrones, se podrían decir, normales, que se pueden tener al inicio de hacer la ecografía, y acá la presencia ya de líneas B, que son más de 4 líneas B o signo de cometa. Los resultados y la discusión que se tuvo en este estudio, entonces, fue que la ecografía fue mucho superior a la radiografía respecto a los hallazgos de consolidación, y podemos ver acá en la tabla cómo nos muestra que los pacientes sin neumonía conformada, la evidencia de consolidación solamente fue en el 11.8% y en los pacientes con neumonía conformada fueron del 96.9%. En la figura podemos ver una área hipoecoica de forma irregular tocando la línea pleural. Recordar de que casi en la mayoría las consolidaciones van a estar en asociación con la pleura. Aquí podemos ver que también va a haber presencias de líneas B donde se puede asociar a un síndrome alveolar intersticial. Acá en esta imagen podemos ver que la radiografía se podría decir que no se evidencia una imagen consolidativa, mientras que en la tomografía sí logramos tener una imagen. Entonces, que esta imagen ya se va a ver representada en la ecografía. Entonces, hallazgos que están ausentes en la radiografía, pero presentes en la tomografía, los podemos tener. Las limitaciones y las conclusiones, pues fue un estudio con una baja cantidad de pacientes, motivo por el cual pues no se pudo determinar como tal sensibilidad y especificidad, pero se lograron determinar que los hallazgos son superiores en la radiografía y pueden ser muy comparables con el plan. En el 2009 se busca que con esta revisión que el broncograma aéreo dinámico está asociado a neumonía, mientras que el broncograma aéreo estático está asociado a atelectasia. Estas son las características que se tuvieron para el estudio de los pacientes, y en esta figura podemos ver cómo la consolidación alveolar se define como una imagen que presenta dos signos. El primer signo es una imagen similar a un tejido que surge de la línea pleural o de la línea pulmonar, sin dinámica en el eje de profundidad-superficie. Y el segundo signo, que lo vamos a nombrar a través de la charla y que quiero que lo tengan muy en cuenta, es el signo de trituración, que es un borde profundo, desgarrado de toda esta imagen tisular. Lo que nos llama la atención aquí es que la unión de estos dos signos nos van a dar una sensibilidad del 90% y una especificidad del 98% para el diagnóstico de neumonía. En esta siguiente imagen tenemos la presencia de broncogramas aéreos que se definen como artefactos hiperecogénicos lineales dentro de la consolidación. El broncograma aerodinámico fue el término utilizado pues, para este estudio
cuando se tenga más de 1 milímetro en relación pues, a los movimientos pulmonares. Y en esta figura número 4 podemos ver, perdón, aquí en esta imagen es donde vamos a aplicar lo que es ejecutar el modo Doppler y vamos a obtener un modo M, donde lo que nos va a analizar es una línea de la imagen en tiempo real, haciendo que los eventos dinámicos que ocurren pues ahí en la estructura se vean representados pues en una imagen. Entonces, en este caso, se le coloca el Doppler en este punto, se ejecuta el Doppler en este punto y vamos a ver que va a generar movimiento. Entonces, cuando tenemos movimiento, vamos a estar asociados a una consolidación, neumonía, y cuando está estático, si estuviera totalmente estático, sería en relación a una atelectasia. Como les decía, entonces el broncograma aerodinámico, 32 en relación a 20 en el broncograma estático para neumonía, y broncograma aerodinámico solamente estuvo presente en un paciente con atelectasia y estático en 15. Damos una especificidad del 94%, un valor del TIO positivo del 97%. Entonces, en conclusión, fue que el broncograma aerodinámico estuvo presente en 32 pacientes y un broncograma aerostático en 20 pacientes. Y el grupo de atelectasia se observó broncograma aerodinámico solo en un paciente y el broncograma aerostático en 15 pacientes. En el 2009, en esta revisión se busca la concordancia muy alta que existe en la ecografía y en el TAC. O sea, a estas alturas ya empiezan a ver que la ecografía ya mejora mucho, tiene mucha mejor relevancia que la radiografía, y aquí ya empiezan a ver, bueno, qué concordancia tenemos con el TAC. A la fecha, entonces, dicen que los estudios recientes demostraron que la ecografía tiene una gran capacidad para detectar las atelectasias y las consolidaciones pulmonares en pacientes críticamente enfermos. Sin embargo, no habían estudios sobre sus aplicaciones para detectar atelectasias y consolidaciones en pacientes politraumatizados con ventilación mecánica. Entonces hicieron el estudio, aquí son las características del estudio, y en estas imágenes podemos ver unas imágenes típicas de atelectasias y consolidaciones pulmonares completas e incompletas en el lóbulo inferior derecho. En A y B, eco, tomografía, nos evidencian las imágenes, y en la imagen C podemos ver la presencia de la línea pleural que siempre va a estar en contacto con la consolidación. Mirar acá que está una consolidación de forma completa, podemos ver que la imagen está completa, y aquí al momento de hacer la explicación queda incompleta. Entonces, esto quiere decir cuando tiene una consolidación incompleta que se puede obtener un reclutamiento alveolar. Además, en este estudio, bueno, aquí están la tabla donde nos muestra que la cantidad y la relación de lo que se obtuvo para detectar atelectasias y consolidaciones por TAC en comparación con ecografía. Y la ecografía nos da que tiene una precisión ecográfica del 91.4%, una sensibilidad del 81%, especificidad del 100%, valor predictivo positivo del 100% y un valor predictivo negativo del 85%. Además, la ecografía, para ayudarme a hacer el diagnóstico de la ecografía, para ayudarme a hacer el diagnóstico de la consolidación, me sirve también para hacerle un seguimiento a los pacientes con reclutamiento pulmonar. Entonces, a los pacientes, una vez se les hacía el diagnóstico, se les hacía medidas de intervención que nos hacían hacer reclutamiento pulmonar, como lo es la posición corporal, la succión endotraqueal, las maniobras de reclutamiento, el aumento de la PIP, y se mostró, podemos ver en las imágenes que sí hay cambios que se pueden registrar con la ecografía. Entonces, no solamente me sirve de diagnóstico, sino que también me sirve de seguimiento. La conclusión, la ecografía en la parte superior de los pulmones no fue tan eficaz como los pulmones inferiores en comparación con el TAC. Fue la única cosita como diferente. Los médicos pueden realizar ecografías y proporcionar seguimientos en tiempo real de los pulmones al lado de la cama. La precisión fue del 91.4%. En el 2011, lo que se buscaba era que si la ecografía pulmonar, además de ayudarme a hacer el diagnóstico, tenía mejor rendimiento diagnóstico en 4 condiciones: consolidación, síndrome intersticial, derrame pleural y neumotórax. Las características de los pacientes que fueron y el método del estudio. Y en el análisis de los datos, entonces se puede obtener de que
En las consolidaciones podemos tener una sensibilidad del 100%, una especificidad del 78%, valor predictivo positivo del 94%, valor predictivo negativo del 100%. Entonces, en este estudio también se obtuvo datos de que no solamente para la consolidación, sino también para el derrame pleural, para el síndrome intersticial y para el neumotórax. A la fecha, se decía de que la ecografía pulmonar para la detección de consolidación en pacientes críticos era del 90%, y en el estudio se demostró que la sensibilidad subió al 100% y una precisión diagnóstica del 95% para identificar este tipo de anomalía. Además, la ecografía pulmonar como la TAC identifica la consolidación en la región posterior. En el 2012 hacen un stop. Dicen, bueno, hasta estos últimos 20 años hemos demostrado que la ecografía es superior que la radiografía, se da casi de la mano con la tomografía, pero pues no hay protocolos. O sea, bueno, sí, pero entonces de pronto un médico que si es juicioso lo hace, tal, pero no hay un protocolo como tal establecido. Entonces, hay un problema clínico a la fecha que la búsqueda de radiografía, de neumonía, perdón, por radiografía puede ser frustrante y además tiene retrasos en su toma, exposición a la radiación. Los médicos que frecuentemente descubren neumonía por TAC no la tenían por radiografía, lo que les mencioné al principio. Entonces, hacen como un recorderis de cuál es el diagnóstico de consolidación, recordar que el signo de trituración y el signo de hepatización juntos nos van a dar una sensibilidad y una especificidad más alta. Entonces dicen, bueno, hagamos unas claves o un protocolo para la visualización de ecografía de la neumonía. Entonces, por ejemplo, en esta imagen muestra una estructura sólida que parece un tejido de órgano. El pulmón se consolida en un caso de neumonía y tiene una estructura similar a la del hígado, que es el signo de hepatización. Junto a él se muestra la aurícula derecha y se pueden evidenciar grandes vasos, lo cual no se debería ver en el paciente pues, que está sano. En esta otra figura, esta imagen muestra broncogramas aéreos. Quiero que se les queden muy claritas estas imágenes así, líneas hiperecoicas, que hacen referencia al broncograma aéreo en un pulmón que tiene cambios en el tejido, que es el signo de hepatización. Entonces llegan a la conclusión de que hay hallazgos ecográficos comunes asociados a neumonía, que son las áreas hipoecoicas de tamaño y forma variable, márgenes irregulares y dentados, el signo de trituración, textura de ecografía heterogénea, signo de hepatización, broncogramas aéreos, dinámicos o estáticos, derrames pleurales y el flujo, la ejecutación del Power Doppler para ver si hay flujo o no y definir si es un vaso pulmonar o simplemente estamos hablando de consolidación. Además, dejan claro la diferencia entre broncograma aéreo, broncograma líquido. Podemos ver estas líneas que hace referencia a un broncograma líquido, donde hay ausencia de aire y hay presencia de líquido. Y en la figura 2 podemos ver un parénquima pulmonar con un punteado hiperecogénico representando el aire en el bronquio, que es el signo pues, de broncograma aéreo. Posteriormente, en el 2012, hacen esa revisión donde la ecografía puede ser útil para el diagnóstico, para el seguimiento y para intervenciones pulmonares. Lo mismo, en neumonía, en consolidación, que es lo que nos interesa en el momento, es que la sensibilidad y la especificidad, la sensibilidad, perdón, va a ser más alta que la radiografía de tórax. Sin embargo, en esto se demostró que la especificidad sí puede ser un poquito más alta en radiografía que en ecografía. En ese estudio en el 2019, además de ya saber que nos sirve para el diagnóstico, nos sirve para hacer seguimiento, nos sirve para hacer intervención, que es mejor que la radiografía, lo empiezan a hacer su uso en el estudio de disnea. Paciente que el motivo de consulta es disnea, hacemos ecografía para diferenciar si el paciente tiene neumotórax, edema de pulmón, neumonía, TEP, atelectasias o derrames pleurales. Entonces ya sirve como protocolo para el estudio de disnea. Las imágenes donde podemos ver pues, un gran derrame pleural, donde podemos ver los artefactos hiperecoicos que hacen una delineación de la transición del pulmón atelectásico versus el pulmón ventilado y la presencia pues, de los signos de trituración que les he mencionado. Entonces, al momento del paciente consultó por disnea, le podemos hacer la ecografía, que tiene neumotórax, que tiene consolidación, que tiene atelectasia. Entonces, ya podemos usarlo para definir otros grupos de patologías en el estudio de disnea. Las conclusiones, que es lo que les acabo de mencionar, la ecografía como método de imagen de primera línea en situaciones agudas y seguimiento de patologías pleurales.
En el 2020 hacen este estudio donde lo que buscan es una monitorización por eco para la neumonía asociado a ventilación. ¿Mejora o no el resultado que el paciente que se le hizo el diagnóstico por radiografía? Y el resultado primario fueron los días sin ventilador. Entonces, parte de este estudio, de estos conceptos, que la neumonía asociada a ventilador es una infección nosocomial frecuente en la UCI, del 10 al 20% de los pacientes que reciben más de 48 horas de ventilación mecánica desarrollan la neumonía. Entonces, lo que buscan es, venga, ¿qué resultados tiene de días sin ventilador si utilizamos ecografía o radiografía? Esta es la intervención, los dos grupos que se hicieron, el uno se hizo radiografía, el otro se hizo la ecografía. Y estas son las imágenes que tenemos. Entonces, en la imagen 1 tenemos una consolidación pulmonar que muestra una consistencia similar a un tejido con el broncograma aéreo. ¿Listo? Y en la figura número 2 tenemos una pequeña consolidación con el signo de trituración. El análisis, entonces, dicen que el resultado primario fue significativamente mejor en el grupo de ecografía que en el grupo control. La diferencia absoluta, como lo vemos en la imagen, fue del 4.37 con un intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre los dos grupos. En esta otra revisión de la revista Radiology, se evidencia de que en el diagnóstico de neumonía sugiere la comparación de radiografía de tórax con ecografía pulmonar, donde la sensibilidad y la especificidad, como lo hemos venido diciendo, es mucho mayor en ecografía que en radiografía de tórax. Tiene un papel bien establecido en la guía de procedimientos de intervenciones y depende pues, de la habilidad del operador. Pero además de determinarme la consolidación, los signos que ya les he venido diciendo, también la ecografía nos ayuda a evidenciar cuando el paciente tiene un absceso, poderlo diferenciar de un empiema, o sea, también se dieron cuenta de esto. Entonces, en esta imagen tenemos una radiografía, un tórax con un absceso bastante considerable, se le hace la ecografía, se evidencia una imagen de aproximadamente 14 centímetros, una imagen con unos focos hiperecoicos en todo el absceso correspondientemente al aire. Se ejecuta Doppler color y cuando está asociado a flujo, el Doppler interno está compatible con absceso. A diferencia, perdón, de esta otra que tiene una imagen sospecha de empiema, se hace su ecografía, en escala de grises se evidencia pues la imagen, pero se ejecuta Doppler color donde muestra una colección de líquido multiloculado de apariencia compleja en el espacio pleural con tabiques y detritos internos, pero sin un flujo interno. Entonces, además de esto, nota adicional nos sirve de diferenciar absceso del empiema. Además, también el seguimiento de COVID-19, los pacientes con COVID, presencia de líneas B, les hacían su seguimiento, el paciente a medida que iba mejorando, iban desapareciendo las líneas B e iban mejorando las características de la consolidación. En el 2022, este estudio, además de todo lo que les he dicho en los adultos, además de esto, el diagnóstico pulmonar de neumonía juvenil se puede hacer por ecografía y tiene superioridad en la radiografía, con una sensibilidad en esta recolección de estos estudios homogéneos, perdón, con una sensibilidad y una especificidad siempre alta. Las características en los niños son exactamente iguales a las características que se pueden descubrir en los adultos. Aquí podemos ver una imagen en el estudio con la presencia del signo de trituración, también característico, al igual en la neumonía en los niños. Ya casi terminando, en el 2022, entonces el protocolo de la ecografía es una herramienta precisa y disponible para diferenciar entidades de neumonía, de atelectasia por ecografía o de atelectasia por ecografía versus la de radiografía. Estas son las características del estudio. Entonces aquí podemos ver una distribución de la población según el árbol de decisión que hicieron en el estudio. Primero diferencian si tiene broncograma aéreo y si este broncograma aéreo va a ser dinámico o estático. Y luego hacen imagen Doppler color. Si había flujo pulsátil, se indicaba que el paciente tenía neumonía, y si había flujo, y si no había flujo pulsátil, se identificaba que el paciente tenía atelectasia. En la unión de estos dos hallazgos del flujo y del flujo y de la presencia si tenía
o sea, de la presencia, si el broncograma era estático, dinámico y la presencia tenía flujo no en el Power Doppler, la sensibilidad aumentaba y la especificidad aumentaba. Aquí podemos ver la relación del broncograma aéreo, del Doppler color, en una secuencia 1ABC, 2AC. Entonces hay un cambio del patrón de flujo según los latidos del corazón y en el broncograma aéreo dinámico se está moviendo hacia las partes más distales del pulmón durante la inspiración. Estos fueron los resultados, donde en neumonía el flujo presente en 46 de los 68 pacientes, ausente en 47 de los pacientes, de 53 pacientes, y el broncograma aerodinámico presente en neumonía y el broncograma aeroestático presente en la telectasia. Aquí podemos ver cómo el broncograma aéreo nos da una sensibilidad, una especificidad del 99% y el Doppler Color una sensibilidad del 90%. Entonces estos dos unidos nos van a aumentar pues, la capacidad de hacer el diagnóstico con un valor, valor predictivo positivo del 96% y un valor predictivo de 90%. Las conclusiones, exactamente lo mismo que les acabo de mencionar, que en 2023 dicen, bueno, la ecografía reduce el uso de radiografía y de TAC, disminuye la exposición a radiación, transporte y costos, y debe ser usada en la ecografía en UCI y en salas de emergencias. Entonces, ya para finalizar, recordar siempre el signo de trituración, unas imágenes subpleurales, pobres en eco, delimitadas por bordes irregulares que indican una pequeña consolidación yuxtapleural. El patrón tisular de hepatización, una textura homogénea de un lóbulo, similar a un parénquima abdominal, que corresponde a una pérdida completa del aire. Y el broncograma aéreo, imágenes intraparenquimatosas hiperecoicas visualizadas dentro de la consolidación, que puede ser estático o dinámico, dependiendo si es para neumonía o si es para atelectasia. Los mensajes para llevar a casa. Entonces la ecografía pulmonar se posiciona, creía yo, como una herramienta valiosa, no invasiva, en la evaluación de la consolidación pulmonar y en otros hallazgos pulmonares, y además nos sirve para caracterizar situaciones especiales como tumores, derrames mínimos. La capacidad para ofrecer imágenes en tiempo real facilita la detección temprana y además el seguimiento de cambios en las consolidaciones, como les mostré en el reclutamiento pulmonar, en el COVID. Proporciona menos exposición a radiación y traslado de pacientes, permite hacer seguimientos e intervenciones adicionales y procedimientos invasivos y mejora los costos de los servicios. Eso es todo. Momentos intensamente hermosos que vale la pena capturarlos en pintura, como las imágenes por ecografía. Gracias. Muy bien, Álvaro, muchísimas gracias. Excelente presentación, muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario de los participantes de esta actividad? Bueno, mientras van pensando. No, ninguna, muy claro. Gracias, Rosa. Con gusto. Mensajes que son fundamentales, lo que no se les debe olvidar. Primero, que el estudio para uno obtener ese rendimiento tan bueno no es solo poner el transductor aquí en el pecho en la zona 1, en un espacio intercostal y después en la zona 4 y ya. Sensibilidad 98%, especificidad 70 y pico y ya con eso lo logré. No, eso es un estudio grande, amplio, barriendo todo el espacio intercostal, buscando, mirando. Si uno pudiera medio levantar el paciente, si está acostado, mucho mejor. Entonces, tener en cuenta eso. De hecho, parte de la información es esa, que como mínimo uno se toma casi 5 minutos haciendo un estudio completo para poder barrer lo que más se pueda del pulmón, porque esa es la limitante. Porque siempre hablamos como de los beneficios, pero una limitante de la ecografía es esa, que es solo donde usted puso el transductor, ahí ves. Diferente a cuando usted toma una tomografía o hace una radiografía. Entonces, tener eso presente. ¿Listo? 1. 2, una gran ventaja es que la neumonía, cuando hay un compromiso subpleural, que es en el 95%, 97% de los casos, es donde usted las pesca.
Cuando son broncocéntricas, que son entre el 3 y el 5% de las neumonías, es decir, que están pegadas al mediastino, usted no las ve. Pues porque hay aire interpuesto entre la neumonía y el transductor, entonces no las vas a ver. Entonces, tener presente esos poquitos pacientes, pero que pueden pasar. Esos no los vas a ver, es un punto ciego. ¿Ok? Entonces, tener como ese nivel de detalle. Por fortuna, la gran mayoría sí las vamos a poder pescar con ecografía. Entonces, esa es una gran ventaja. Al principio, cuando uno está empezando con esto, a pesar que uno ve todos esos números tan buenos, que es superior y que en todo lado es superior, y uno ve las revisiones sistemáticas, las no sistemáticas, los estudios, etcétera, y en todo lado parece que es superior, la gente no le cree. Y ustedes mismos lo van a hacer y no se creen, y ustedes mismos no se convencen hasta que ustedes mismos caen en el, uy, sí la tenían. Ustedes la ven, la revisan y con mucha probabilidad al principio les va a pasar que van a ir primero a ver el TAC antes de decir si tienen neumonía. O van a ir a mirar la radiografía, es decir, se van a devolver a la imagen más mala para confirmar lo que en realidad están viendo con la radiografía. Eso les va a pasar, con seguridad les ha pasado, nos ha pasado, me ha pasado, hasta que aprenden a entender que es que en serio la ecografía es superior. Pero es muy buena puesta en un contexto clínico. ¿Listo? Porque estos hallazgos se comparten con otras patologías. Y hallazgos muy puntuales sí son muy útiles. El problema es verlos. El problema es cuando usted ve un broncograma aerodinámico, y de hecho algunas oportunidades acá con algunos de ustedes nos ha tocado, hemos visto un par de casos de broncograma que uno lo pone en el transductor y ve eso y ¿qué tiene? De una. Sin que me digan más nada de datos clínicos, uno dice y a ojo cerrado puede decir, tiene neumonía, el broncograma dinámico. O sea, eso sí es sí o sí una neumonía. El valor predictivo positivo de eso es del 98-99%. O sea, que le pegues a eso con una neumonía es, ¿ya? Entonces, pero el problema es verla. El problema es identificar eso. Cuando uno la pilla, breve. Cuando no, búsquelo pues y encuentre ese detalle. Ese es el problema. ¿Ok? Pero los otros uno se va llenando de motivos. Ah, que la pleura, que está gruesita, que tiene las líneas B, que adicionalmente tiene una pequeña consolidación subpleural, que tiene el signo de la línea fragmentada, fractal o la tritura que le llaman ya hoy en día. Y otro signo que ese es como de los años 12, 2010, la doctora Reisig, una austriaca, describió lo del signo de ver los vasos sanguíneos dentro de la consolidación. Eso viene desde esta doctora que describe eso y empieza uno a tener más herramientas. Siempre llénense de herramientas, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a sumar cosas, miren la pleura, miren la línea B, miren que si hay una consolidación, mire que tiene la línea fragmentada o la signo de la tritura, miren, pongan el Doppler color y vean cómo tiene vasos sanguíneos eso ahí dentro. Y digan, sí, tiene todo eso, ok. Y aparte de eso tiene un pequeño derrame pleural ahí, póngale la firma que tiene una neumonía. Póngalo en el contexto clínico. ¿Listo? Todo esto de POCUS es bajo el contexto clínico, A excepción de esos escenarios, como les digo, que usted puede poner la firma y meter la mano al fuego. Si usted ve un broncograma dinámico, eso es sí o sí una neumonía básicamente. Pero eso son cosas, pues eso son las excepciones en la imagenología, es eso. El del caso, pues, donde usted pone la mano al fuego por un broncograma aerodinámico igual neumonía. Esa es la excepción a la regla. Las otras le toca ponerlo en el terreno de la interpretación clínica de ese hallazgo con un escenario apropiado. ¿Ok? Entonces, para que lo vayan como categorizando de esa manera o teniendo esa capacidad de juntar múltiples variables para que sumándolas le den a un diagnóstico apropiado. ¿Okay? Esa es la forma de cómo se aborda el problema. Ahora, crean cuando vean los hallazgos, ¿listo? Les va a pasar. O sea, y se los canto porque a mí me pasó mucho al principio.
Cuando llegaba el paciente, estaba en tremendo choque, falla respiratoria, choque, intubado, radiografía de tórax no tan fea o como que sí fea, en fin. Y le miro con ecografía, una ecografía terrible. Pero uno ve la radiografía y la radiografía no mostraba mayor cosa. Pero la ecografía horrible. Y empiezan a reanimar al paciente y al día siguiente, ahí sí la radiografía horrible. O sea, eso que es un concepto muy como de cuando uno empieza a hidratar al paciente, empieza a ver los hallazgos que de pronto lo trae uno de pediatría. Eso es real y eso les va a pasar con la ecografía. Uno ve la ecografía más enferma que lo que uno ve en las radiografías en las fases iniciales de esas reanimaciones, entonces, cuando tienen neumonía. Entonces, por eso les digo, créanse el hallazgo que están observando. Créanselo. ¿Listo? Porque si no, entonces no le ponen temprano el antibiótico al paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, créanse esos hallazgos. Todo lo que les explicó hoy el doctor Álvaro en esa excelente presentación que nos trajo el día de hoy, porque les va a ser de mucha utilidad realmente. Bueno, no sé si tengan algún comentario adicional o algún aporte, pues, que quieran generar adicional. Bueno, muchachos, si no hay comentario, entonces muchísimas gracias. Les comento entonces que a partir de la próxima semana ya empezamos a retomar las fases prácticas. Habíamos quedado en que terminó el grupo, o sea, volvemos a arrancar ciclo. Tengo que revisar cuál fue la última, en qué práctica quedamos o reiniciamos para poderles montar la estación y vuelve y juega, lo vamos a hacer los jueves. Y la clase, como pueden ver, la vamos a seguir haciendo los jueves. Entonces hacemos práctica y terminada la práctica arrancamos la clase, cambiamos el día. Antes la hacíamos los miércoles, ahora la vamos a hacer los jueves en este horario de las 6 de la tarde. Bueno, muchachos, muy amables, que tengan muy buenas noches, que estén muy bien. Chao. Profesor, Gracias, Muchas gracias a todos. Ya, gracias. profe, una pregunta. ¿Ya está lista la Sí. asistencia? Que es que me metí, no me dio. Ah, ya reviso. Ya les aviso porque tenía un problema con el ingreso al Brightspace y la única forma de activarla era yo entrando al Brightspace. Entonces ya reviso si ya me quedó activa. ¿Listo? Y les pongo un mensajito. Bien, gracias, profe, todo bien. Bueno, a vos, Juan. Chao. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bye.